Buenas a todos, sean bienvenidos al día después de huevones. Huevones, tío, huevones. Bien, había prometido que iba a hacer el día después de huevones. Y bueno, van pasando las horas, los días, y uno va reflexionando sobre la película. La realidad es que cada día me parece peor. Cada día me parece peor. Cada día pienso lo mismo que estaba pensando, pero un poquito más belicoso. ¿Por qué? Porque particularmente... Bueno, vamos a hablar de algunos temas. No quiero repetirme de la review que ya está acá publicada. Si no vieron la review, vayan a ver la review porque dura media hora y ahí es donde está todo. O sea, esto que voy a decir van a ser adiciones. No voy a tratar de no repetir muchas cosas dichas ahí. Y ahí es donde está lo fuerte. Estas son sensaciones posteriores, pensamientos posteriores, ¿no? Pienso primero en cómo en muchos casos esto de que la película cambia de tono de forma tan radical, de género también, no es del todo percibido. O sea, hay personas que fueron al cine y dicen, mira, yo la pasé bien, me reí en el final. No es del todo percibido. Primero hay un tema, ¿no? Que es el hecho de pensar que porque uno en el final se rió, que es algo completamente válido, porque de hecho es una escena con intenciones humorísticas, ya directamente eso hace que eso esté bien puesto ahí. Y no necesariamente, porque por ejemplo, a mí el único chiste que me hizo sacar una mueca de la película es ese en el que Josh Brolin se levanta no me acuerdo si era el policía, creo que es, o el yonki, cerca del final de la película, y grita, ¿no? Y va a atacarlo y Brolin lo tira. Y grita y va a atacarlo y Brolin lo tira. Bueno, a veces me pareció un gag divertido, pero para mí mal ubicado. O sea, me pareció divertido el chiste, ¿eh? No es que yo la vi y me la pasé mal viendo el chiste. Pero está mal ubicado. Acá la gran pregunta que uno se hace es, sobre todo cuando uno ve tanta celebración por el final, que a mí me pareció lo peor de la película, porque entiendo que la película pretendía ser como su inicio, y ahí es donde entra esa gran discusión. Incluso a mí me genera un debate interno, porque digo, bueno, esta es una película que tiene algunos elementos, por momentos arranca a ser una película de terror y después termina siendo una comedia, y vos decís, a mí son dos géneros que me encantan. Claro, sí, pero me encantan bien mezclados. Digo, me encanta sin decirle al espectador, mirá que vamos a hacer una comedia y después la convertimos en terror. O sea, tratando de que esas conexiones sean coherentes. Me acuerdo que acá en el comentario de YouTube alguien que creo que tampoco le gustó la película me mencionaba Get Out, si esto pasaba en Get Out. Y para mí no pasa en Get Out, lo comenté ahí en el canal de YouTube, en el video, pero lo voy a decir acá porque me sirve para ejemplificar. Get Out ya es una película que arranca con un tono más cómico, con un tono mucho más lúdico, muchísimo más lúdico que arrancar la película con una voz en off, de la voz de unas chicas y de un plano de una mujer que está claramente dolida y que la está siendo acusada. Digo, ahí no hay comedia bajo ningún punto. No hay un chiste, no hay lugar para un gag. O sea, es una situación dramática. No lo estoy marcando como algo malo. Es una situación dramática y la película se desarrolla de esa manera hasta un determinado lugar. Os decía, y Get Out sí tiene el compañero, el amigo que ya aparece temprano, sí tiene cuando se encuentra con los padres y los padres le hacen todos comentarios de negro y es claramente humorístico, claramente de búsqueda humorística. Incluso cuando se cruza con el policía es hasta irónico, es hasta un chiste que lo frenen a él. Entonces la película va a ir tocando esas teclas todo el tiempo, nunca va a tener el tono de seriedad total, pero sí hay algo que va a respetar la película, que es, cuando hacemos escenas de terror, hacemos escenas de terror.
Cuando las escenas son de terror, porque esas que mencioné son escenas cómicas. Ahora, cuando hace escenas de terror Jordan Peele, dígase la del el lugar que se va debajo, ¿no? El Shrunken Place, no me acuerdo cómo se le dice, es una escena de terror. Esta es una escena de terror. O cuando lo apuran ahí en la mesa, es una escena de terror. O sea, tiene bien... La película es una mezcla de ambos géneros desde el inicio, porque incluso inicia con que secuestran a uno, después se arranca el tema del rap, después se encuentra con la mujer, aparece el amigo, bueno, todo eso. La película se establece así de entrada, continúa mediante esos, sabiendo el espectador que va a jugar con estos dos géneros, pero las escenas de terror son escenas de terror. Es decir, no interrumpe una escena de terror para decir, como había puesto el ejemplo en el video anterior, oh shit, here I go again with the blast mask. No sucede eso. Durante la escena de terror. No sucede durante la escena de terror. No es que está Michael Myers por matar a alguien y el que lo está por ser asesinado hace un chiste. Que es el ejemplo de Weapons. En el ejemplo de Weapons hay alguien que está a punto de ser asesinado y estamos viendo un chiste. No estoy en contra de eso, siempre y cuando la película se establezca así de entrada. Y vamos a explicar bien por qué, además. Vamos a explicar bien por qué. Ya hemos dicho, ¿no? Esto de que al principio la película tiene un tono determinado. Y algo que me extraña, varias cosas que me extrañan, que me llaman la atención, de algunos comentarios que he podido leer, es, si les gusta tanto el final, que es tan gracioso, que es tan festivo, ¿no? Que es el famoso es una fiesta, que es lo mismo que sucede en Barbarian, que a mí el final me parece también, o sea, ya estoy fuera de la película con el final, parece una pavada el final, pero bueno, si les gusta tanto ese final, ¿por qué la película no fue toda así? O mejor dicho, ¿por qué no le piden a la película que haya sido toda así? Si tanto le gustó eso. Si tanto le gustó eso, esos momentos festivos, ¿por qué no le piden a la película que fue así? ¿Por qué no le reclaman a la película, che, ¿por qué no hiciste así toda la película? Porque si hacía así toda la película, después uno puede gustarle más, gustarle menos, pero uno dice, bueno, es una película divertida, ¿no? Pero la película no se plantea de esa manera, bajo ningún punto de vista. Plantea que la desaparición de los niños es algo grave, es algo tremendo, es algo tremendo y que va a resolver la protagonista del inicio, ¿no? O sea, todo parece indicar que ella va a encontrar su redención, que finalmente no encuentra. Hay casi 40 minutos de la película o algo así, que el personaje desaparece por completo. Cuando aparece al final no tiene ningún tipo de implicancia real en lo que sucede, y quien resuelve la película es un chico que recién vemos faltando 20 minutos. Recién vemos de verdad faltando 20 minutos. Ese es el personaje que resuelve la película. Yo marcaba algunas incoherencias respecto al embrujo. Por supuesto que si uno agarra un montón de películas va a encontrar incoherencias en el embrujo. A mí por lo general me gusta que el fantástico esté bien establecido, que uno pueda conocer bien las reglas de su funcionamiento y no que me aparezca una sal faltando 10 minutos. No, pero mirá que si pasás esta sal y vos decís, ¿de dónde salió esto? Pero bueno, che, pero si Kroll rompe esto, se paran. ¿Y por qué? ¿Y por qué son como las armas? Bueno, el plano de las armas, el plano de la pistola, de la AK-47 arriba del arma me parece el plano más grasa del año. Así lo digo. No vamos a andar con chiquita. Me parece el plano más grasa del año. Una berretada insólita. Pero bueno, saliendo de esto, volviendo a hablar de las reglas del embrujo, bueno, uno puede tomar, ¿no? Cierta... Bueno, la película no sé... Es raro, porque uno podría decir, a la película quizás no le interesaba tanto, pero sí le interesaba, porque lo ocultó durante toda la película. O sea, se empeñó en tratar de ocultarlo
como bueno, acá esto viene algo importante. Entonces sí creo que debiera estar un poco mejor establecido. Pero bueno, no pasó y uno dice, ok, dejamos pasar un poco. El problema es que, claro, dejás pasar eso que es bastante endeble y también está dejando pasar que este personaje desaparece y también está dejando pasar que el pasado del personaje después al final no tiene ningún tipo de cierre, y que cambia el tono y que cambia el género y decís, te tengo que dejar pasar 20. Lo mismo que decía en la review anterior. ¿Por qué ahora me tengo que cagar de risa si me construiste que esto es lo más serio del mundo? Y ahí es donde entramos en el terreno que estábamos diciendo recién. Si les gustó tanto el final, ¿por qué no le reclaman a la película que sea todo así? ¿O por qué estarían en contra de que la película fuera todo así? ¿O por qué la película no fue todo así? En lo personal yo estoy más de acuerdo con que la película sea lo que era la primera hora que lo que es en su desenlace final, porque el humor del tipo no me parece bastante estoy buscando una palabra cuidadosa, ¿no? Pero bastante discutible, bastante llano, bastante, no quiero decir bobo, porque decir bobo, la comedia hay mucha comedia que se categoriza o se cataloga de esa manera y es bastante interesante, ¿eh? Todo lo que es el cine bobo, la comedia, la supuesta comedia boba. Pero el tema es en el lugar en el que lo pone. Pero bueno, yo me siento más... Pero más allá de cómo me sienta yo, la película arranca de esa manera y la película toma esa determinación y volvemos a lo que alguien me comentaba en una entrevista, que le pasó exactamente lo mismo que en Barbarian, que tenía esa parte inicial como una buena premisa de terror y después se descarriló volviendo a su safe zone. Es increíble, ¿no? Porque si ustedes escuchan la review de Barbarian, que lo voy a dejar acá a posterior de este video, la review de Barbarian que hicimos en Cracosia Podcast, van a ver que uno dice exactamente esto. Y otra cosa que uno decía era sobre el tema de la venta, que en Barbarian fue muy excesivo, y en Weapons vuelve a ser excesivo. En Weapons solo se hablaba de que tenía 100 en Rotten Tomatoes cuando todos sabemos que eso está pago. Entonces eso genera en el espectador, en un espectador, no en el espectador, en algunos espectadores, una reticencia a tener que desaprobar la película, ¿no? Por ejemplo, digo, incluso me pasó a mí estando en el cine. Esta película me pareció, vamos a inventar, ¿no?, un 4, pero están todos diciendo que es muy buena y dicen que es una obra maestra, así que le voy a poner un 7. No vaya a ser que alguien vea mis puntajes y me putee. No vaya a ser que yo pierda el aval, no vaya a ser que me metan en una discusión. Me pareció medio un 4, un 5, pero le voy a dar un 7. Estoy diciendo medio una pavada. O sea, estoy hablando en lenguaje de puntajes. Pero para que se entienda más o menos. La película no me gustó tanto, pero me voy a forzar a hacer de cuenta que me gustó. Porque si todos están diciendo que es una obra maestra, el equivocado debo ser yo. No está mal ese pensamiento. Ese pensamiento no está mal ese pensamiento en general. El problema es que ese pensamiento está... o ese supuesto obra maestra está un tanto inducido por cuestiones de marketing y no porque estamos hablando de Gone with the Wind, ¿no? O sea, no estamos hablando de... Che, todos dicen que es una obra maestra Scarface, debo ser yo el equivocado, que no me gustó. No estamos ante ese caso. Estamos ante un caso de una película que fue muy inflada, que tuvo una campaña de publicidad enorme, de marketing, y que fue vendida además, ahí es donde vos te das cuenta que hay mucha mentira, fue vendida como la película más terrorífica de todos los tiempos, y después decís, pero si el clímax de la película son chistes, son realmente, son escenas de comedia. ¿Qué me la estás vendiendo como El Exorcista? ¿No es incoherente que me la vendas así?
Si vos me decís, bueno, es una película con con unas mezclas. No, ahora si vos me decís, bueno, pues te lo puedo llegar a tomar. Digo, puedo no compartirlo, pero te lo puedo llegar a tomar. Que vos me digas, es la película más terrorífica de. No, bueno. Tiene una escena de terror muy buena, que la hemos mencionado, la del auto. Y después tiene 4 jumpscares, que son siempre el mismo jumpscare. Que cuando los hace Smile está mal, cuando los hace Weapons está bien, parece. Y ahí hay otro tema que me gustaría discutir. ¿Ahora el jumpscare está bien? ¿Ahora está bien el jumpscare? Algo que estuve notando es mucho público, y esto a mí me dio un... Digo, uno dice, che, bueno, empiezo a entender un poco. Decía en la review anterior, o no me acuerdo si lo dije en stream, es el contra-terror elevado. ¿Por qué es el contra-terror elevado? Porque estamos ante un director que no quiere hacer una película de terror, quiere hacer una comedia. Entonces dice que va a hacer una película de terror y quiere hacer una comedia y después termina haciendo una comedia. El terror elevado es, no, yo quiero hacer un drama, pero voy a hacer una película de terror porque tengo que hacer una película de terror, porque el terror es un género bajo, entonces si le pongo un poquito más de drama, quedo yo, porque claro, si yo hago un drama, y en medio que pasa desapercibido si toco el drama con tantos temas. En cambio, si lo hago en el terror, tengo un poquito más de estatus. Es el contra-terror elevado. Son las caras, las dos caras de la misma moneda. Porque ambas en algún punto terminan rebajando el terror. O sea, si vos no finalizás una película de terror como una película de terror, porque esto no es Drag Me to Hell. Otra película, Sam Raimi, Drag Me to Hell, una película de humor negro, comedia de terror, 100%, de inicio a final. Tremenda película. No es Drag Me to Hell. No me la vendan como Drag Me to Hell, nadie la vende como Drag Me to Hell además. Estoy tirando otros ejemplos. Vuelvo a repetir, contra terror elevado. Y de repente me noto que muchos críticos, usuarios, cinéfilos, que yo he visto que cuando salían las películas del considerado terror elevado, las de Ari Aster y todas esas, y la resaca de Ari Aster, de Relic y todas esas, decían, llegó el maestro del terror, hay un antes y un después, la mejor película de terror del año, qué frescura, una película profunda. Después el resto de las otras películas, Crow, todas las que salían por ahí, no, ni pelota. Pero esas sí, esas eran las buenas. Bien, son los mismos que ahora están diciendo, bueno, llega una película con una frescura, que en medio de tanta solemnidad y del terror elevado aparece una película refrescante que primero yo no sé de dónde sacan tanta frescura, están comiendo halls a lo loco. ¿Qué tanta frescura? La frescura, parecen Gallardo en las conferencias de prensa. Faltó frescura, dice todo el tiempo. Bueno, cómanse un Halls, un Mento Plus. Capaz que ahí se están confundiendo, están comprando unos caramelillos. Pero hablando un poquito más en serio, ahí es donde decís, pará, pero si vos me vendiste a esto y a estos otros como unos genios, y ahora me decís, no, porque la solemnidad y el terror elevado, pero si me los vendiste como los genios de la vida, bueno, entonces son las dos caras de la misma moneda. Son las dos caras de la misma moneda. Si me vendían que el jumpscare era berreta y puteaban a James Wan y no sé qué y todo lo que hacía James Wan y la que bla 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 y ahora está bien, ahora está bien. Me acuerdo que salió Smile y decía, no, pero una película, Smile que tiene los mejores jumpscares de los últimos 15 años más o menos. Son todos súper creativos, todos funcionan. Sale una película que tiene 100 en Rotten Tomatoes,
que utiliza 4 veces el mismo jumpscare. El mismo. El mismo. El mismo. La vieja, el mismo. El mismo. Ningún comentario. No, esto está... Ok, perfecto. Perfecto. Entonces se vuelve un poquito llamativo. Porque vos no sos opositor a ese terror elevado. Sos aliado a ese terror, a ese supuesto terror elevado. Bueno, por eso mismo no me extraña que los mismos que alzaban a Hereditary, Midsommar, qué sé yo, Bowie's Afraid, de la pinga loca que llora, en una estación de servicio, la pinga loca que llora en una casa con un viejos en pelota, sean lo mismo que agarran Weapons y la ponen en alza como si fuera El Exorcista. Bueno, está bien. Acá nadie se va a oponer a que a alguien le guste una película. Los que le gustó la película, perfecto. Sí creo que hay algo dramático. Esto para mí sí es dramático. Que haya un tipo de espectador que no detecte el cambio de tono. Que no detecte el cambio de género. Primero porque creo que hay un espectador que no está acostumbrado a identificar géneros. Eso me parece muy curioso. Es como que a alguien le decís, che, ¿de qué género es El Resplandor? Y te dicen, El Resplandor es una película de suspenso. Sí, pero es de terror El Resplandor. ¿Cómo de terror? Un drama de suspenso, te dicen. No, pero ¿cómo? Es decir, ¿de qué género es? Texas Chainsaw. Ahí, Texas Chainsaw es una road movie. No, pero road movie no es un género. Bueno, principios básicos que no están del todo claros para... Yo creo que es más de esta generación, porque antes era mucho más fácil, porque incluso al haber revista de cable o ibas a alquilar el videoclub y estaban los géneros, ahora no. Sí, hay plataformas que tienen los géneros, pero también las plataformas te dicen películas para ver en tu casa re chill, viste, y vas pasando. Películas para ver si tenés antojo tenés ganas de comer pizza. O sea, eso está combinado con los géneros, está todo... Bueno. Y creo que también por lo que sucede esto de la no identificación de los tonos y los géneros para algunos espectadores, pues muchos se han dado cuenta, de hecho muchos han comentado en el video de YouTube, les agradezco, y con muchos he conversado muy amablemente y me encanta, y seguramente muchos acá comenten, y me encanta, por supuesto, para eso estamos, que es, y alguien me lo marcó en stream, el problema de TikTok. Alguna vez hablamos en Craco sobre películas que se reinician, películas que en un momento se convierten en otra cosa. Hay películas que lo hacen un poco más decorosamente y hay películas que directamente vuelcan y se vuelven locas. La realidad es que de esas películas que hablamos en Cracosia, que poníamos como ejemplo, hoy no se está hablando de ninguna. De ninguna, ¿eh? No se está hablando de ninguna. Se vendían como las grandes genialidades, nadie se acuerda de los nombres. Acá lo que sucede, y me lo pongo a pensar, es el cine TikTok. Alguien me podrá decir, bueno, pero la verdad que Zack Kreger es un tipo que hace storyboard de sus películas, que no tiene un montaje tiktokero como sí puede tener Oppenheimer, que es una película que no identifica los espacios, que es mucho más, es una película como bien pensada para el mundo TikTok, o bueno, u otras películas que ahora no se me vienen a la cabeza. Es cierto eso, es completamente cierto. Es completamente cierto. Ahora, el cambio de tonos y de géneros, y que el espectador no llegue ni siquiera a darse cuenta o hacerle ruido, y decir, che, pero si acá este personaje estaba serio y estaba acongojado por el duelo de su pareja, ¿por qué en la escena siguiente está riéndose, haciendo 50 chistes y tomándoselo en joda la desaparición de alguien? Que al espectador, no vamos a hablar del director acá, que al espectador, yo digo que es una película funcional para el tiktokero, no digo que sea una película pensada para TikTok, digo que es funcional al tiktokero, nada más.
Seguramente el director, no sé, para mí le pasa lo que ya hemos dicho, de que él quiere hacer una comedia, arranca como una terror, la esconde medio, entre comillas la esconde, porque no la termina de esconder bien, a mi entender. O sea, no la esconde porque termina quedando a la vista. Pero el espectador, tan acostumbrado a utilizar TikTok, a utilizar YouTube, a utilizar redes sociales, ustedes piensen cómo está programado hoy el espectador o la persona, o el ser humano en realidad, porque a mí también me pasa, por supuesto. Quizás yo en el cine siento que esto no hay forma que se me incorpore al cine, a mí. Porque lo tengo viene tan de chiquito que no hay forma de que yo confunda Instagram con una película. No hay forma. Pero entiendo que debe haber una generación, sobre todo actual, o chicos de 20, 21, 22, que que no se dan cuenta y que eso les sucede. Vamos a clarificarlo un poquito más. Cuando vos estás en Instagram o cuando vos estás en TikTok, vamos a TikTok, el ejemplo puntual, estás viendo una reacción de un clip, un fragmento vertical de una reacción de Azaro. Está Azaro quejándose de que Racing perdió. Racing perdió, hoy perdió 2-0, ¿qué vamos a hacer? Y pasás. Y el siguiente que te aparece es un pianito y un pato caminando por ahí, y aparece un señor y lo agarra al pato y lo besa, y te cuentan la historia de cómo el señor agarró al pato y el pato estaba perdido y le salvó la vida. Y vos pasás para hacer el pase al siguiente video, y en el siguiente video hay una chica haciendo el Get Ready With Me, y en el siguiente video hay un señor llorando. Entonces hay una configuración ahí de estar pasando de emoción en emoción, de emociones completamente distintas, opuestas en fracciones de segundo, de videos distintos, y que el ser humano, al utilizar estas redes sociales, se acostumbró a verlo. Ahora, que uno se haya acostumbrado a verlo en TikTok, que uno se haya acostumbrado a verlo en YouTube, donde te aparece una ad, porque te aparece una ad de una publicidad, y después pasás a ver un video de capaz que alguien perdió a su hijo, y después te aparece una publicidad en el medio, capaz te puede estar apareciendo en este video y te aparece una publicidad en el medio hablando de zapatillas, y vos decís, se me interrumpió y tengo que pasar del relato y de la música y a uno no le hace ruido en la cabeza o en la psiquis pasar de la emoción total de alguien llorando a una publicidad en el medio y después volver a no debería hacernos ruido, pero no nos hace ruido porque nos hemos acostumbrado. Ahora, eso es en Instagram, en YouTube, en TikTok. El cine es un relato uniforme. No son 3 videos que hemos visto unidos porque arbitrariamente se nos ha mostrado de esta manera y nos han aparecido las publicidades y nos han aparecido estos videos mediante el algoritmo de TikTok. El cine es un relato uniforme. Pero yo creo que muchos no se han dado cuenta, reitero, muchos sí, pero muchos no se han dado cuenta de, ¿cómo que pasó a un género? Pero pará, ¿cómo? Y después capaz que empiezan a repasar o la vuelven a ver, o uno lo está explicando acá y dicen, ah, claro, es verdad, porque al principio es como que es un policial, ¿no? Como que es un drama de una mujer y un policial y están buscando al hijo. Y después es como que en un momento a uno se le salen los ojos y tiene una escena de terror interesante y después de repente aparece uno y mira y hay una música un poco más de comedia y ahí quizás repasando llega, pero no lo detecta al toque porque está tan acostumbrado a la lógica de las redes que no lo detecta como algo extraño. Sin embargo, es algo que en el cine no es uniforme. Reitero, porque el cine es un relato uniforme. No es uniforme en el sentido de que no es out of context. Así que bien, estas fueron algunas reflexiones que me dispararon a partir de el día después de Huevones. Sé que es una película que está gustando, o bueno, eso es lo que vamos a tomarlo así. A algunos les está gustando, a otros no tanto, y a otros directamente no.
Sé que es una película de la que siempre cuando hay una película que aparece 100 en Rotten Tomatoes y uno, como yo, pone acá el video y dice, mira, me pareció esto, la película puede quedar antipático, pero yo soy una persona que no voy a andar escondiendo lo que pienso en pos de quedar bien con personas que desconozco, porque para mí no hay nada más importante a la hora de hablar de cine que ser sincero y decir lo que a uno le pareció de verdad, darle el respeto que se merece a la película pensándola. Yo creo que le he dedicado pensamiento a la película, aún hablando negativamente. Si uno hace la conexión entre el video anterior y este video, estamos hablando de 1 hora hablando de Weapons, un poquito más diría, creo que son 35 y este video va para 35 por ahí, más de 1 hora hablando de la película, así que uno se explaya y cuando hay una película que le suscita algo positivo o negativo, tiene la responsabilidad como comunicador y como lo que sea que uno sea, de dar sus motivos e incluso tratar de buscarle explicaciones a sus motivos, como en el caso de este video del día después de Huevones, como me gusta decirle. Un saludo a Lucas Manuel Rodríguez. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y nos estamos encontrando cuando nos estemos encontrando. Espera un poquito, esto no terminó aún. Podés entrar en www.cafecito.app/crítico y cítrico 2 y podés dejarme un cafecito y yo te paso una clase. Vos podés elegir la clase de cine. Tenemos clases de lenguaje cinematográfico 1 y 2, análisis de cine para aprender a analizar películas, guión de cine para aprender a guionar películas, cine de terror para conocer un poco más sobre los tropos de ese género, escritura de humor para aprender a escribir comedia, todo esto humildemente, por supuesto, son clases, y además clases específicas de Quentin Tarantino, Split, Phantom Thread, Misántropo, clases de películas, Midnight in Paris de Woody Allen, Fresas Salvajes de Berman, Blue Steel de Catherine Bigelow, Relatos Salvajes de Damián Cifrón, El pájaro de las plumas de cristal, Dark Glasses de Darío Argento, The Shining, Taxi Driver, Toro Salvaje, Halloween, Carrie, Dress to Kill, Licorice Pizza, Titán, La lista de Schindler, Psycho, The Greatest Showman, Curb Your Enthusiasm y Seinfeld. Cada vez que dejas un cafecito, dejas tu Gmail y la clase que querés y la recibís en el día. Si dejas 2 cafecitos, recibís 2 clases y así, y así, y así. Cada clase que dejas es un agradecimiento además al canal, es un agradecimiento además al esfuerzo que uno hace, pero mi retribución es entregarles una clase como corresponde. Muchas gracias.